Gracias por estar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta ocasión me acompaña Andrea Ayala, ella es directora ejecutiva de SMULES y vamos a estar hablando junto a ella un tema importante que ha sido noticia lamentable en los últimos días, como lo son los crímenes de odio. Andrea, buenas tardes, Hola, bienvenida a este espacio. Gracias. Vamos a iniciar esta entrevista de una manera atípica porque hay una denuncia que tú me quieres comentar y vamos a empezar hablando sobre lo ocurrido con la organización que representas. Sí, agradezco el espacio TVX, a ti en especial por la invitación, pero aprovecho para hacer una denuncia pública que nuestra organización durante la madrugada o noche de este día hemos sufrido un allanamiento, se podría decir, en nuestras oficinas. Nos han robado las computadoras donde teníamos la información sobre casos como el de Aldo, Alexander, que hemos estado acompañando muy de cerca y en el cual estamos muy comprometidas. Nos quitaron nuestros archivos físicos de los expedientes que tenemos confidenciales sobre los casos de agresión que tratamos. Hemos tenido la presencia del laboratorio policial. Luego de la entrevista voy a la Fiscalía General de la República a interponer la denuncia oficialmente, pero aprovechaba el espacio para decir que los ataques hacia población LGBTI están siendo sistemáticos. El día de ayer conocíamos de 2 asesinatos de hombres gays que no hemos esclarecido en su totalidad si están motivados por orientación sexual. También 2 compañeras del centro sufrían allanamientos en sus oficinas, que son vendedoras informales, sin orden de allanamiento. Se han apersonado, incautaron $1.500 a una de ellas y los productos que comercializaba. Luego lo de la organización, mi organización durante la madrugada. Es decir, para nosotros esto es una alerta rosa evidente, como lo llamamos, le estamos dando ese tratamiento. Y aprovecho, antes de que entremos en materia, a hacer un llamado a las autoridades de inclusión social, de defensa de derechos humanos, a la Fiscalía General de la República, al director de la PNC, a que no tomemos en broma estos casos. Somos seres humanos, somos defensoras y defensoras de derechos humanos, organizaciones como el Espacio de Mujeres Lesbianas, que nos estamos poniendo en riesgo, que estoy precisamente, dije que sí a la entrevista para poder aprovechar el espacio. No nos van a amedrentar, vamos a seguir dando la cara, vamos a seguir denunciando los casos de agresión hacia nuestra población. Agradecemos, Andrea, que nos hayas acompañado. Gracias. Sabemos el manejo que se le está dando a este tema y la importancia también de poder dar a conocer lo que está ocurriendo, y es importante ponerlo en escena para que la población tome conciencia de hasta qué nivel esto está perjudicando a seres humanos al final. Exacto. Hablemos un poco cuando estamos frente a un crimen relacionado al odio. El crimen de odio en sí mismo, lo que constituye un crimen de odio, nace a partir de una, perdón, ando algo distraída en la mente, de una sentencia judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1970, se llama Marshall versus Law, la sentencia, y los crímenes de odio entonces se empiezan a tipificar. En ese momento eran por motivos raciales. Ese primer caso fue un caso de un grupo de hombres blancos que asesinaban a un hombre negro. A partir de entonces se desarrolla toda esta jurisprudencia al respecto de crímenes de odio, y ahora la definición es que el crimen de odio es de todo aquel motivado por una condición especial de esa persona. Okay. No tiene que ver necesariamente con la cantidad de tortura o no que se le aplique. Puede ser un balazo a la 100 y que el motivo haya sido porque yo sea una mujer lesbiana. Es decir, los crímenes de odio son aquellos que están motivados por una condición especial de una persona o una condición que no se considera normal por un sector de la población. Por ejemplo, puede ser un crimen de odio por motivo racial, por motivo de orientación sexual, por motivo religioso, por ideología política, de esos conocemos bastantes en El Salvador, por identidad de género, por expresión de género. Es decir, el feminicidio, por ejemplo, que es un tipo penal distinto, también tiene su basamento en este término del crimen de odio. Del crimen de odio. Entonces estamos entendiendo que cuando existe un rencor, algo en contra de la víctima, una planeación previa, exactamente, por alguna tendencia o preferencia distinta a la nuestra, esto se traduce en un crimen de odio. Sí, exactamente. Es decir, cuando es algo premeditado, algo que lo suscita no es delincuencia común o quererte asaltar o
algunas cosas por el estilo, sino que es precisamente por lo que haces, por quién sos, por tu color de piel, por tu etnia, por de dónde venís. Si es un xenófobo el que asesina a alguien porque no es de su misma nacionalidad, eso también es un crimen de odio, y en ese sentido van también un poco las reformas que nosotros hemos propuesto. Perfecto. Conozcamos, Andrea, en números cómo se ve reflejado este crimen por odio específicamente a la comunidad LGBTI. Bueno, tenemos varias investigaciones. El Espacio de Mujeres Lesbianas, una de nuestras principales fortalezas es la generación de conocimientos, tenemos una investigación que data del 2009, donde cuando este tema, el tema de diversidad sexual, sobre orientación sexual e identidad de género, está en la palestra pública, como en este momento, a partir de la marcha que hemos venido suscitando con varios casos desde el sábado sistemáticos, los crímenes de agresión y sobre todo de homicidio se disparan en un 460%. Eso quiere decir que si en un año podemos tener 27 crímenes por odio, cuando esto pasa, en una semana tenemos 30 crímenes por odio. Cuando está en la opinión pública y se hace un mal manejo sobre el tema. Eso es importante decir. Sabemos que hay medios como ustedes que están comprometidos con dar una perspectiva distinta, con dar un tratamiento correcto, científico y no basado en prejuicios sobre el tema, sino que desde el enfoque de derechos humanos. Podríamos decir, Andrea, que desde que se llevó a cabo la marcha, por ejemplo, la primera denuncia ya de manera más masiva sobre lo que estaba ocurriendo con su comunidad, ¿hemos visto un aumento en estos crímenes? Completamente, es decir, los últimos sábado, domingo, lunes y ahora martes han sido quizás los 4 días más violentos que hemos tenido en la comunidad. Empezamos el mes del orgullo, que es junio, enterrando a Francela Méndez, una defensora de derechos humanos, una mujer trans de Sonzacate, que fue asesinada. Eso fue el 29 de mayo, se enterró el 1 de junio. Así empezamos el mes. Durante todo el mes no tuvimos conocimiento de otro asesinato, de otro ataque de violencia, siempre por redes, violencia emocional hacia nosotros, violencia verbal, pero digamos que de alguna manera la comunidad ha normalizado ese tipo de violencia, que tampoco es como lo óptimo, pero así se vive, pero hechos de agresión tan específicos como los que estamos viviendo a partir del día sábado, podemos decir que estos 4 últimos días sí han sido particularmente violentos para nuestra comunidad, empezando el día de la marcha, y justo varios medios me entrevistaban el día de la marcha y decían, bueno, están celebrando que ahora en Estados Unidos los 50 estados han permitido el matrimonio igualitario. El tema de vincularnos tanto con Estados Unidos y que sea un referente de alguna manera para nuestro país, tenemos la percepción, y esta es una percepción particular y del movimiento organizado, que ha generado como escozor en las personas tradicionalmente conservadoras, o que este tema para ellos es un tema demasiado difícil de tratar, el tema del acceso al matrimonio igualitario. Hemos tenido algunos pronunciamientos de gente que tradicionalmente es conservadora con el tema. Entonces los sacerdotes, los pastores conservadores han estado diciendo que Estados Unidos le va a caer un meteorito porque todos son pecadores y es Sodoma y Gomorra. Entonces, ese tipo de discursos desde los púlpitos, desde los puestos de tomadores de decisiones importantes, el ministro de Economía el día de ayer hacía un pronunciamiento en su cuenta oficial diciendo que el matrimonio era únicamente entre un hombre y una mujer, y que si aquí asomábamos a algo que se sonara, nos íbamos a ahogar todos. Es un funcionario público que no puede ir en contra de un decreto ejecutivo que existe, que es el decreto ejecutivo número 56. Entonces, que este tipo de tomadores den este tipo de mensajes provoca toda esta cadena de odios. Excelente, Andrea, nos queda claro ese tema y las implicaciones. Tenemos que seguir profundizando. Por ahora nosotros realizamos una pausa en este espacio y ya volvemos con más. Gracias. Gracias por continuar con nosotros este mediodía conversando con Andrea Ayala, quien es directora ejecutiva de SMULES. Estamos hablando sobre los crímenes en odio y quiero que entremos más en materia numérica. Tengo yo por acá que desde 1996 en nuestro país se registran más de 500 casos de crímenes de odio, 546 específicamente, que ni siquiera han sido judicializados hasta este momento. Hablemos de cifras. Sí, bueno, esa cifra que tú dabas en el 2015 hasta el día
día de ayer por la tarde teníamos 2 asesinatos por crímenes de odio. En la noche nos hemos enterado de 2 nuevos, uno en San Vicente, otro en Sonsonate, eso suman 14. Estas 2 últimas cifras son de hombres gays, los primeros 12 son exclusivamente sobre mujeres trans. Hay un subregistro importante en el tema de orientaciones sexuales, es decir, los feminicidios o los homicidios cometidos en contra de una mujer casi nunca se indaga sobre su orientación sexual o sobre si ese homicidio tuvo que ver precisamente con el tema de orientación sexual. También no tenemos datos sobre hombres trans a la fecha. Hombres gays también se disfrazan en esta delincuencia común. A veces no sabemos exactamente si un homicidio de un hombre, como no somos de ningún otro color, está difícil adivinar cuál es la orientación sexual de las personas. Entonces tenemos este subregistro también en los datos. Los que nosotros podemos recopilar son de las bases de las organizaciones que trabajamos en la promoción y defensa de derechos humanos de población LGBTI, y que vamos recopilando la información a través de las bases con las que nosotros contamos. Habrá un subregistro importante en estos datos que tenemos y en las estadísticas que manejamos, porque la Fiscalía General ni la Policía no tienen esas cifras desagregadas. ¿Ustedes han logrado tener acercamientos con las instituciones como la Fiscalía y la Policía Nacional Civil para hacer una retroalimentación de lo que está sucediendo y de sus archivos y conteos? Sobre todo con Policía Nacional Civil, el director general Mauricio Ramírez Landaverde es un hombre que está totalmente comprometido con el tema de derechos humanos, comprende que el tema de la población LGBTI es un tema de derechos humanos, y nos ha abierto las puertas de la institución policial. Sabemos de su compromiso y sabemos también que dentro de la institución no todos piensan igual, ni todas. Con la Fiscalía sí ha sido un poco más difícil poder acercarnos al señor fiscal hasta el día domingo, que el alcalde de San Salvador le hacía la solicitud expresa que investigara sobre la agresión hacia un agente del CAMP que es hombre trans. Nunca se había pronunciado al respecto de un crimen de odio. Ese día se comprometió públicamente a hacer una investigación exhaustiva desde la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hay otros casos como el de Tania Vázquez, una defensora de derechos humanos que en el año 2013 fue asesinada. Ese expediente no tenía número para empezar. Cuando la organización acompañante de este caso, que es Comcavis Trans, pidió el expediente, se perdió en la Fiscalía. Entonces, esperamos que ahora el señor fiscal con este caso, el caso de Alex, que es el agente del CAM, también se sume a este compromiso, tenga la capacidad de enfocar esto desde un enfoque de derechos humanos, que es lo que más nos interesa a todos y a todas, a conservar la vida de los ciudadanos y ciudadanas que somos productivos en este país y que aportamos independientemente de nuestras orientaciones sexuales o identidad de género. Ok, conozcamos un poco acerca de cómo analizan ustedes la propuesta de aumentar las penas a quien comete ese tipo de delitos. Ya presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea. Sí, la pieza de correspondencia fue con iniciativa de ley de la diputada Cristina Cornejo del Departamento de la Libertad por el partido FMLN, quien nos dio iniciativa, y donde nosotras estamos pidiendo básicamente que se ponga un agravante cuando el homicidio, amenazas o lesiones estén motivadas por odio, no única y exclusivamente por la condición de orientación sexual, identidad y o expresión de género de una persona, sino las que ya mencionábamos al principio, que sean motivados por un odio racial, por un odio religioso, por un odio político, por alguna otra condición étnica. Todas esas condiciones son las que se estipulan en las reformas de los artículos 129 y 150 del Código Penal, y el agravante para los que no somos abogados es aumentar la pena cuando se pueda comprobar que este delito, es decir, el homicidio, lesión o amenaza, está basado en el odio, exactamente. Entonces, se agrava la pena. En el caso del homicidio, la pena máxima es de 30 años, se ha pedido que sea de 50. En el caso de lesiones y amenazas, se agravan como se agravará los homicidios, dice el código. Entonces, estamos buscando un agravante de 20 años cuando los homicidios, o lesiones y o amenazas sean motivadas por odio en todas estas condiciones que también incluyen a población LGBTI. Perfecto, la modificación al artículo 129 y 155 del Código Penal para aumentar de 30 años hacia 50. Exacto.
¿cuáles pueden ser las medidas preventivas que se pueden tomar para evitar este tipo de crímenes de odio? Bueno, creo que tenemos que irnos bastante para atrás, y, hablar con el Ministerio de Educación, empezar a educar a nuestra sociedad a celebrar las diferencias, a que las diferencias no nos hacen una sociedad distinta ni una sociedad perversa, es decir, las diferencias lo que nos permiten es ser así, una sociedad enriquecida con diferentes maneras de pensar, diferentes formas de ser, de existir, de amar. Yo creo que es necesario que hayan campañas de concientización no sobre el tema de orientaciones sexuales e identidad de género, sino también sobre las diferencias en general. Los y las salvadoreñas discriminamos por casi cualquier cosa, si sos gordito, si sos negrito, si sos bajito, si ocupas lentes, si no ocupaste bracket, si tenés mala dentadura. Es decir, el tema de la discriminación es un tema como Profundo bien enraizado en la cultura salvadoreña, y habemos organizaciones que tenemos fe en que esta cultura de discriminación puede parar. Yo hago un llamado amoroso a las personas a que abracen a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos que son diferentes, no solo por su orientación sexual e identidad de género, puede ser por su discapacidad, porque son adultos mayores, porque son niñas, adolescentes que inmediatamente los tachamos como pandilleros. Es decir, amémonos, dejémonos de tirar balas. Yo hago un llamado amoroso a que respetemos las diferencias, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de amar, y eso nos va a hacer una sociedad culturalmente más enriquecida. Perfecto, Andrea. El estigma social, la reducción de este es importante también en todas las condiciones y en todos los sectores. Quiero que hablemos de un tema ya más especializado y específico, y es el tema del agente Alexander del Camp, que fue agredido recientemente. ¿Qué avances han habido en este caso? Tenemos buenas noticias. Justo antes de venir al canal me llamaba la defensora que lo estaba representando en el caso. Me informaban que ya tuvo la audiencia inicial, pues él estaba detenido bajo los cargos de resistencia al arresto y agresión hacia un agente policial. Obviamente ninguna de las dos cosas se pudieron comprobar, y él ha sido puesto en libertad esta mañana, un poquito antes de las 12 del mediodía, fue puesto en libertad junto a la amiga que lo acompañaba, que también sufrió agresiones por parte de la Policía Nacional Civil, y ambos están en libertad. Estamos trasladándolos a un centro asistencial porque necesitan todavía atención médica. La compañera, la amiga de Alex que lo acompañaba en el transporte colectivo, tiene un hombro luxado, tiene cinchazos en su cuerpo, marcas de botas de policías. Aldo todavía no se ha definido si tiene o no una fractura en el cráneo. A pesar de eso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social le dio el alta sin hacer el procedimiento debido el día de ayer. Por más que se intentó que la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos detuviera ese mal procedimiento, era como si el Seguro Social se quisiera deshacer del caso rápidamente porque no hay qué hacer con un hombre trans en una cama, ¿verdad? Entonces, ahorita se está trasladando a un centro asistencial para que reciban atención en salud, luego se moverá a una casa de seguridad por seguridad propia, porque la denuncia y la demanda en contra de los policías agresores, de los cuales hemos brindado a la Fiscalía General de la República, los ONIs, sigue en pie. ¿Ustedes siguen un proceso judicial? Exactamente, las organizaciones estamos en pie de lucha, estamos acompañando al compañero Alex Esmules, especialmente la generación de hombres trans HT, está también sobre el caso con CABIS Entre Amigos, la Fundación de la Mano Contigo, algunos activistas independientes. También estamos sumando esfuerzos para que se judicialice a los policías que le propinaron la golpiza a Alex en la noche del día sábado, y a su amiga con la cual se transportaba. Alex pasó 2 horas inconsciente en la delegación, esposado, tiene una fractura en su cráneo. ¿Después de los golpes? O sea, la golpiza, es lo último que se acuerda. Yo lo pude visitar el día domingo en el hospital, y lo primero que me dijo fue: aguanté hasta donde pude. Lo último que me acuerdo es que me estaban asfixiando y perdí el conocimiento. Él es un hombre que mide alrededor de 1,53, pesará unas 110 libras. Lo atacaron 4 agentes policiales uniformados y una mujer policía sin uniforme, de la delegación, del puesto policial de Ciudad Delgado. Él tenía 2 años de recibir bullying de ese puesto policial. Lo obligaban a detenerse. Para que comprendamos, Alex es un hombre trans, quiere decir que nació biológicamente como una mujer,
pero ha pasado por un proceso de transición y ahora él ha asumido una identidad masculina, ¿verdad? Y su sexo es hombre. Pero los y las agentes de este puesto policial lo detenían y le decían, quítate la camisa. Les decía, ¿por qué? Siendo él un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, pero ¿por qué? Queremos ver si tienes tatuajes, para ver si no sos de pandillas. Y en realidad lo que hacían era desnudarlo para poder verle sus pechos, porque utilizan faja los hombres trans para poder ocultarlo, ¿verdad? Porque no se sienten cómodos en ese cuerpo. Y en realidad lo que querían era desnudarlo para burlarse de él y decir, ves, tenés senos, sos una mujer, no sos un hombre. Ya existían agresiones previas durante 2 años. Alex no había querido denunciar, nos lo comentaba hasta el domingo que lo visitábamos en el hospital. Todavía no sabemos si va a perder el ojo izquierdo. A Dios gracias, tenía un sangramiento interno en tórax, pero se pudo controlar. Y el día de ayer conocimos el alta más expedita que el Seguro Social ha dado en la historia, creo que desde 1954 que existe. Le dieron el alta en 1 hora, le hicieron supuestamente el TAC en 10 minutos, es decir, la instrucción que había dejado el maxilofacial que lo atendió cuando lo recibió en la madrugada del domingo fue que él necesitaba un TAC, que necesitaba por lo menos estar dentro del hospital durante 5 días, porque tenían que esperar que bajara la inflamación del ojo para poder hacer un estudio y saber si realmente tenía una fractura o no, y entonces proceder a hacer una cirugía o no. No importó todo eso. El día de ayer a las 10:30 de la mañana a él le dan el alta en el Seguro Social y regresa a Bartolinas de Cuscatancingo. En Bartolinas nos costó dejar entrar comida, no dejaban entrarlo a ver, no le podíamos llevar ropa, él estaba supremamente adolorido, no le dejaban entrar medicamentos. Tuvimos que volver a llamar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y fue así como conseguimos poder sacarlo. No, porque estuvo detenido toda la noche en un pasillo, sentado, no podía estar dentro de Bartolinas porque él, siendo un agente del CAM, hay pandilleros y pandilleros adentro, él sentía temor por su vida, estuvo en una silla, sentado toda la noche, no sabemos si durmió o no, porque no nos dejaron acompañarlo, pero por suerte y gracias a Dios el día de hoy fue audiencia pública, audiencia inicial, y en la audiencia inicial obviamente no pudieron sustentar ninguna de las implicaciones y de los delitos que se le habían imputado, y está en libertad, y eso es una buena noticia. Muchísimas gracias, Andrea, por esclarecer también de primera mano este caso que ha sido muy sonado dentro de distintos medios, y también nosotros daremos como medio seguimiento a todo este proceso. Gracias. Y también lo ocurrido con Smules y por supuesto los casos por crímenes de odio. Gracias por estar con nosotros, con Andrea Ayala, directora ejecutiva de Smules. Por ahora nosotros debemos realizar una pausa. Al volver tenemos más noticias que compartir. Ya regresamos.